Ok. Wendy, por favor, la oración de inicio para iniciar nuestra lectura. Amén. Así será. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno que estás en el cielo, agradecemos, Señor, en esta noche, esta reunión de las hermanas, Padre, reunión donde venimos, Señor, mi Dios, buscando de ti, buscando de tu presencia en cada una de nosotras. Agradecemos, Señor, este gran privilegio que tenemos de poder invocar tu nombre, Padre, porque sabemos que tus oídos están puestos a cada uno de nosotros. Venimos pidiéndote, Señor, tu perdón y damos gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido, Señor, porque tú nos has puesto en este momento, en este preciso momento, aquí a todas reunidas, para poder, Señor, aprender más de ti, de tu palabra, a través, Señor, de las enseñanzas de nuestra hermana Shani, de las experiencias de cada una de las hermanas aquí presentes. Te pedimos, Señor, que esta noche sea de bendición para cada una de nosotras. También, Señor, te presentamos aquellas hermanas que no han podido en esta noche conectarse, para que tú también, Señor, a ellas las visites, para que tú estés con ellas, Señor, cualquiera que sea el motivo por el que no hayan podido, Señor, estar con nosotros, pues seas tú guardando de sus vidas, Señor, a donde quiera que estén. Te damos gracias, Señor, porque hoy vamos a saber y aprender más de ti y prepara, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Llena de tu gracia a nuestra hermana Shani, Señor, y que de su boca salgan las palabras precisas que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos, que esa enseñanza llegue, Señor, a cada una de nosotras. Que estas 12 mujeres de la Biblia representadas, Señor, en este libro, sean, Señor, de gran ayuda y enseñanza para cada una de nosotros. Te lo oramos y te lo pedimos, Padre, en el nombre, no sé, nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por esta tan bella oración, Wendy. Y Amén. así vamos a arrancar nuestra lectura de hoy. El miércoles pasado se quedó Ana sin leer y yo increíblemente lo tengo pendiente. O sea que mi memoria, Ah, no se le escapa nada, hermana, yo. tuve, y yo gracias a Dios lo tenía bien pendiente que te quedaste sin leer porque se nos agotó la hora el miércoles. Entonces vamos a terminar esta parte que faltó. Estamos en la página 66 de nuestro libro. Estamos en un acto inesperado de generosidad cuando los espías fueron a casa de Raab y fueron a preguntar por ellos y Raab los escondió. Ahí nos quedamos. Entonces, estábamos hablando sobre ese relato hasta la página 65, entonces vamos a terminarlo a partir de la página 66. Ana, como tú Ajá, no, pues sí, porque ah, ajá, no, el libro lo tengo digital y obviamente que las páginas son diferentes. Pero creo que exacto. Gildalia leyó que dice la casa de Ra era perfecta. Entonces, ese párrafo lo leyó Gildalia, la hermana Creo que Gildalia. el anterior, creo que te toca a partir de ahí. Ah, me toca a partir de ahí. Y a la Ok. hermana le toca Pero, comenzar a leer desde a partir. ajá, desde Sí, ahí, de la casa de Ra. Sí, sí, Ajá. hasta terminar Ustedes este me tema. indican. Ajá. Ajá, otro punto. Ustedes me indican hasta dónde, ¿no? ¿Ok? Hasta Ok. que. Ok, entonces yo voy leyendo y usted me interrumpe y hasta donde yo voy a leer. ¿Ok? Ujú, Bueno, ujú. bueno, leo para ustedes. La casa de Ra era perfecta para sus propósitos. El puesto permitía mirar de cerca la muralla, que era la defensa principal de la ciudad, pero la ubicación también hacía posible una rápida huida si era necesario. Por supuesto, las paredes de la ciudad eran diseñadas para alejar a los intrusos, pero una persona sobre la pared con una larga soga pudiera salir fácilmente. Por la provincia suprema de Dios, Providencia. perdón, por la providencia suprema de Dios, todo lo que ellos necesitaban estaba allí. También por los designios soberanos de Dios,
El corazón de Ra estaba listo para creer en Jehová. De alguna manera se supo de la presencia de los espías tan pronto como entraron en la casa de Ra. Todo en Jericó sabía, por supuesto, que el pueblo israelita entero estaba acampando al otro lado del río, a distancia de una caminata. Todo en Jericó había oído de la huida del poder del faraón a través del Mar Rojo y la muerte del ejército egipcio. Versículo 10. La historia del andar errante en el desierto era también conocida en la región. Rahab misma les dijo a los espías que todos los habitantes de la región estaban temerosos debido a lo que había escuchado sobre el trato de Dios con Israel. Sus palabras fueron: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra. Versículo 11. Sin embargo, aparte de Ra, la gente de Jericó no parecía estar lo suficientemente temerosa del poder de Jehová o del poderío militar de Israel. A lo mejor los relatos acerca de los 40 años de vagar sin destino había terminado por contrapesar el miedo de los cananeos respecto de la capacidad militar de ese pueblo. Cualquiera fuera la razón para su autocomplacencia, los residentes de Jericó estaban obviamente demasiado confiados en la seguridad de su fortaleza amurallada. Ya va. Ya va. Ajá. De todas maneras, se mantenían en guardia respecto a los intrusos, habiéndose dado órdenes estrictas de informar al rey sobre cualquier movimiento sospechoso. El rey funcionaba de la misma manera que un alcalde, pero tenía el control militar. Por lo tanto, había que notificarle si descubría a los intrusos. Es posible que alguien a quien los espías preguntaron por las direcciones dio la voz de alerta, o centinelas ubicados cerca de la casa de Ra los haya visto, reconociéndolos como israelitas por su vestuario. Como quiera que sea, su presencia fue rápidamente reportada al rey de Jericó. La información incluía los detalles exactos respecto de dónde había ido, de manera que el rey envió mensajeros a la casa de Ra. Aquí es donde Ra nos responde completamente. Recuerde, ella se ganaba la vida vendiéndose para propósitos malvados. Es posible que se hubiera hecho acreedora de una buena recompensa si entregaba a los espías, pero no lo hizo. Es más, los ocultó, dio una información falsa a los soldados, salvándoles así la vida. Aunque eso la expuso a un alto riesgo, obviamente los representantes del rey sabían que los espías habían estado en su casa. Cuando fueron incapaces de encontrar alguna evidencia de que los hombres habían dejado la ciudad realmente, lo más probable es que volvieron a interrogar a Rahab. Ella puso su propia vida en peligro para proteger a los extranjeros. Su repentina expresión de fe, por lo tanto, no solo es inesperada, sino que parece correr en sentido contrario al instinto que por lo general motivaría a una mujer como ella. Las acciones de Rahab para proteger a los espías envolvía una mentira. ¿Fue eso justificado? A elogiarla por su fe. Las escrituras también excusa a sus métodos. Personas correctas han argumentado
sobre, sobre esa pregunta desde los comienzos de la historia rabínica. Enfrentémoslo. No es una pregunta fácil. Las escrituras dicen, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbio 12:22. Dios mismo no puede mentir. Tito 1:2. Número 23:19. 1 Samuel 15:29. Y por lo tanto, él no puede condonar o autorizar una mentira. Algunos han tratado de argumentar que debido a las circunstancias, esto no fue técnicamente una mentira, sino una tarea militar, una estratagema legítima diseñada para engañar o burlar al enemigo de la guerra. Otros argumentan que incluso la mentira es aceptable si el motivo es un bien superior. Tal acercamiento situado a la ética está lleno de problemas muy serios. Sigo leyendo. Ajá. Ajá. Continúo. No veo la necesidad de justificar la mentira de Rahab. ¿Era necesario para un bien mayor? Por cierto que no. También Sadrach, Mesach y Abednego podrían haberse librado del castigo mintiendo y haber sostenido convincentemente que era por un bien mayor. Pero no hay bien más grande que la verdad. Y la causa de la verdad nunca puede ser puesta al servicio de la mentira. Disculpen. Ajá, continúo. Sadrach y sus amigos dijeron la verdad. En realidad, usaron la oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Y Dios fue capaz de salvarlo incluso del horno. Sin duda que él podría salvar a Rahab y a los espías sin necesidad de una mentira. Ya va. 58. Pero ese no es el punto de la historia de Rahab. No hay necesidad de una inteligencia racionalización para justificar su mentira. Las escrituras nunca elogian la mentira. Rahab no es aplaudida por su ética. Rahab es un ejemplo positivo de fe. En ese momento, su fe recién nacida, débil y con necesidad de nutrientes y de crecimiento, sus conocimientos de Jehová eran escasos. En Josué 2, del 9 al 11, ella deja en claro que algo sabía sobre él, habiendo desarrollado un agudo interés en Jehová como producto de la historia sobre el escape de Israel desde Egipto. Pero es probable que antes de esa noche no haya conocido al verdadero adorador de Jehová. Adorador de Jehová. Muy posiblemente no tenía conocimientos del valor de él. Asignaba la verdad. Mientras tanto, ella era un producto de una cultura corrupta donde la ética era prácticamente inexistente. En su sociedad y especialmente en su profesión, mentir era un estilo de vida. La manera como respondió es justo la que podríamos esperar de un nuevo creyente bajo esas circunstancias. ¿Sigo? Ajá. Ok. El punto es que esa fe de Rahab, aún sin desarrollo, inmediatamente dio frutos de acción. Recibió a los espías en paz, Hebreos 11:31, quien quiere decir que no solo los escondió, sino que también abrazó implícitamente su causa. De este modo confió todo su futuro al Dios de ellos. Y la prueba de su fe no fue la mentira que dijo, sino el hecho que recibió a los mensajeros.
y los envió por otro camino, Santiago 2:25, cuando podría haberlos delatado por dinero. La mentira no es lo que hizo que su acción fuera loable, fue que renunció a una recompensa fácil. Se puso en peligro y se jugó el todo por el Dios de Israel. Ujú. Nada sino la fe podría haber hecho un tan dramático e instantáneo cambio en el carácter de tal mujer. Obviamente, había desarrollado una gran curiosidad acerca de Jehová por las historias sobre su relato con Israel. Ahora que ella había conocido a personas de carne y hueso que le conocían y le adoraban, estaban listas para involucrarse del todo con ellos. Excelente, ahora sí. Excelente, ahora sí. Ujú. Ajá. Pues, ¿qué te llamó la Pues, ¿qué atención, te llamó la Ana? atención, Ana? Hermana Chani, Mm. disculpe, antes de que Disculpa, antes que continúe, continúe. cuando usted Cuando habla, se usted habla, se repite, hay como un repite, hay como feedback. un feedback. Inclusive yo misma me Inclusive yo estoy misma me escuchando estoy otra vez cuando escuchando usted otra vez habla. cuando usted habla. Vamos a ver, déjame Vamos cerrar el mío para que Ana para hable. que Ana hable. Listo. Sí, Ok. Bueno, en lo que hemos leído, verdaderamente me llamó mucho la atención. Primero, cómo era el sitio de Jericó, ¿verdad? Que era, era de grandes murallas, pero sin embargo, había parte del diseño donde podía huir, ¿verdad? Tenía como especie de un lugar donde, un espacio donde podía huir fácil hacia el desierto, ¿ok? Entonces, pero también me llamó la atención de que Raab, ¿verdad? La astucia que hizo de poder desarrollarse con facilidad ante las personas que le llegaron a su casa interrogándola y preguntando por los espías. Y yo pienso que la vida de ella, en la forma en que ella vivía, tenía la agilidad para poderse salir de los problemas grandes, ¿no? Con facilidad. La cultura también de ellos, en esta parte del Jericó, y también lo que recordaban cuando Jehová los sacó de Egipto, ¿verdad? El acontecimiento del Mar Rojo. Y anoté por aquí que mientras tanto ella era un producto de una cultura corrupta, ¿verdad? Era un estilo que ella tenía, un estilo de vida. Y por la prueba, sobre todo me llamó mucho la atención la prueba de fe que ella tenía. Y por supuesto que menciona de Daniel y sus amigos también que ellos hablaron con mentira, aunque la palabra del Señor dice que con mentira, aquí hay un verso donde hablaba de la mentira, pero era verdad. Noté por aquí. Y bueno, Dios resalta a través de su palabra en Hebreos 11 la fe que Raab tenía. Y no sé si quieren mis hermanas agregar algo más, pero son los puntos que yo más resalté en la lectura. excelente, Ana, excelente. Y
Recordemos ese subtítulo, un acto inesperado de generosidad. Inesperado porque ya no tenía por qué tener esa generosidad con esos dos espías, gente de enemigo, de un pueblo enemigo, gente que ella no conocía ni tenía nada que ver con ellos. Y me llama la atención aquí que dice que Raab misma le dijo a los espías que todos los habitantes de la región estaban temerosos debido a lo que habían escuchado sobre el trato de Dios con Israel. Es decir, que las noticias corren. Por eso nosotros los creyentes somos cartas leídas. Ella, o sea, ya en el pueblo se comentaba el trato de Dios con Israel, quién era Dios y quién era Israel. Y Jericó, a pesar de sus grandes murallas, estaba aterrorizado. Por eso hay personas que ante nosotros como creyentes quieren fingir una falsa fortaleza o valentía, pero al final están temblando porque saben que la gracia de Dios está con nosotras como cristianas o con nosotros, ¿verdad? Eh, de forma general. Sí, Yesenia. Mm, bueno, ya. Les quería comentar que, por ejemplo, la fe crece por el oír. Y yo creo que ella en el mundo en que se movía, escuchaba mucho de las maravillas que hacía Dios con todo lo Ujú, de que pasó en Egipto y todo. Entonces, esa fe, ella desde que comenzó a escuchar, creció la fe en ella. Por eso ujú, cuando ella vio que ellos eran espías de allá, por eso ella los apoyó, porque ya tenía la fe impregnada de todo lo que ella había escuchado. Maravilla, ella, yo creo que ujú, ella no tenía tanto miedo del Dios, sino más bien maravillada de escuchar todas esas cosas maravillosas que hizo Dios. Entonces, ujú. por eso yo creo que ella también desde un comienzo tomó la decisión de ayudarlos, sabiendo de que los que lo estaban apoyando era Dios. Ella tomó Sí, la decisión, yo creo, ¿no? Que ella tomó la sí, decisión de servirle a Dios sí, con porque, todo lo que ella escuchó. ajá, porque miren, como dice aquí, dice versículo 11 de la historia, ¿verdad? Sus palabras fueron, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, o sea, como ciudad, como nación, como país, Jericó, ¿verdad? Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. O sea, ya Dios estaba preparando esta nación con el miedo y con el temor. No hay mejor arma para un líder que el temor del enemigo. No hay mejor arma que esa. Si el enemigo entró en terror, ya usted la tiene ganada. Lo vimos en la FIFA, gracias. Ay, Entonces, dice ella aquí, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa mujer se convirtió sin darse cuenta. Y de verdad que o sea, me emociona mucho ese relato. Ella, al oír los testimonios de cómo Dios trataba con Israel y cómo lo libraba, ya ella lo reconoció, aún estando del lado del enemigo, ella reconoció que era el Dios verdadero. Entonces, dice aquí, también un puntito ya para seguir, para no enchivarnos ahí, que fueron reconocidos los israelitas por su vestuario, o sea, asume el autor, y yo estoy de acuerdo, porque ustedes saben que Israel vestía diferente, esa gente tenía sus normas y su forma, pero eso me lleva a pensar en nosotras, y no necesariamente con el vestido, con todo. Primero, desde dentro hacia afuera, nosotras debemos ser reconocidas como hijas de Dios. Ellos entraron ahí y dijeron, estos son diferentes, todos son de aquí. Y cuando usted entra en un sitio, la pregunta es, cuando usted llega a su trabajo, ¿a usted la reconocen como alguien como diferente? Dicen, esta no es de aquí, esta no es...
decimos los dominicanos, esta no es de este coro, de aquí del grupo, no es, esta es extranjera. Cuando llegamos a la universidad, cuando llegamos a una reunión, cuando llegamos a un banco, nos reconocen que portamos a Cristo y eso debe empezar desde dentro. No le estoy hablando ni de falda, ni de pantalón, no le estoy hablando de blusa, de pelo rizado, de pelo afro, de pelo alisado, de pelo, todo eso que hablan por ahí. No, 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 no. Desde dentro, desde que tú abres la boca, es más, sin abrirla, desde la expresión que tú le puedes hacer a una persona, desde ese lenguaje que no tiene verbo, que no hay que hablar, desde ahí tú muestras a Cristo. Es una gran pregunta. A estos dos lo reconocieron y pusieron al rey así rapidito, porque descubrieron por su forma que esa gente no era de ahí. Entonces, estamos reconocidas nosotras, o si a usted si a usted la paran así, haga una fila y usted queda en una fila de mujeres que no conocen al Señor. ¿Usted pasa desapercibida o a usted se le nota inmediatamente que usted no es de esa fila? Por ejemplo, a usted la colocan en la fila del banco y dicen, párense todas las mujeres que están en fila para depósito, párense ahí. Y dicen los líderes del banco, ahora me van a decir, gerente, venga, para que usted me diga, ¿cuál es la evangélica de esas 30 mujeres que están de pie ahí? ¿Usted se identificaría inmediatamente o usted se confunde con las que están ahí, que no son cristianas? No me conteste, déjelo para sus adentros, no la voy a poner en ese apuro. Yo misma también me estoy haciendo la misma pregunta, no crea que yo solamente el dedito ahí. Esto me trabaja a mí también. Chani, cuando tú vas a un lugar, ¿cómo te ve la gente? Cuando tú das esa primera impresión, ¿qué impresión tú das? Cuando tú vas a resolver un lío, donde una gente, donde un abogado o a una oficina, ¿cómo tú vas? ¿Reflejando a Cristo o con los guantes puestos? A estos dos hombres los reconocieron hasta por la vestimenta, que esa gente no eran de Jericó. ¿Estamos mezcladas o todavía somos trigo? ¿O todavía somos aparte? ¿Estamos mezcladas o somos aceite cuando nos juntamos con el agua, que nos dividimos de una vez? ¿Cómo estamos nosotras en cuanto a la identificación? Es otro tema, voy a seguir mejor, voy a seguir mejor. Entonces, de verdad que dice aquí Elina, o donde un vecino inconverso que le dio un aventón a uno de nuestros hijos. Eso es un testimonio eso es un testimonio que tiene Elina. Entonces, esas son unas preguntitas, ¿verdad? Que debemos hacernos. Y qué hermoso que Rahab tuvo que reconocer que Jehová estaba con esos hombres. Ella dijo, esa mujer era inteligente, no se confundan porque ella hacía ese tipo de trabajo, esa señora tenía cerebro. Ella pensó, si esta gente está aquí metida, si esta gente está espiando aquí, algo grande viene. Israel está tramando algo y yo no voy a ser parte de la destrucción de este país. Déjenme yo organizar mi cosa, hacer mi contacto con tiempo. Ella sabía que si Israel tenía espías ahí dentro, no era por espiar y ya. Venía algo importante para la nación de Jericó. Y ella lo leyó porque ella sabía quién era Jehová con Israel. Y dijo, si Jehová está con ellos y ellos están espiando aquí, esto se va a desbaratar. Déjame yo ir negociando esto con tiempo. Entonces, y sobre la mentira de Rahab, no voy a abundar porque ya lo habíamos hablado, si ustedes recuerdan, el miércoles, ¿verdad? Y coincidencialmente, la gloria sea de Dios, ahora lo confirmamos con el autor. Yo les decía, recuerden que Rahab era inconversa, recuerden que Rahab era mundana, era de Jericó y no conocía nada de Dios, o sea, no tenía por qué dejar de mentir, no, ni cuidarse de la mentira porque ya no sabía que eso era malo. Ella fue criada así. Entonces, vemos aquí la confirmación del autor que dice lo mismo, que
esa era su forma normal, la forma normal de el estilo de vida de ese país, de Jericó, era ese. Eso de mentir, hacer cosas mal. Tú sabes que Jericó ya habíamos dicho que no era nada fácil, ¿verdad? Entonces practicaba el pecado de una forma normal y para ello eso era la normalidad. Ella, sin ser seguidora de Dios ni de la ley de Dios, no tenía por qué dejar de mentir. Ella acudió al recurso que ella conocía. Eso es todo. Entonces, donde se valora a Raab es en esta negociación que hace con los espías, que ahora lo vamos a ver más adelante, que denota la fe. O sea, no nos enfoquemos en eso, que ella mintió para que lo esconderlo y habló mentira. Estamos claros en que ella no era cristiana, no seguía la ley, no seguía a Dios, no sabía todavía quién era Dios, nada más tenía el testimonio del pueblo de Israel. Eh, pero la fe se centra cuando ella reconoce que Dios algo iba a hacer y reconoce a Dios, al Dios de Israel como Dios verdadero. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí en este nuevo subtema, una asombrosa expresión de fe, una asombrosa expresión de fe. Alba, Dios te bendiga. ¿Tú tienes el libro? Ay, yo lo tengo en la maleta, que me lo llevé a Dominicana y eso está tapado ahí. Perdón. Ay, Señor Jesús. Ok, está bien, no hay problema. Wendy, por favor, entonces, y luego de Wendy para el siguiente subtema, Gildalia que se vaya preparando también para que nos ayude a leer. Adelante, Wendy, una asombrosa expresión de fe. Todo el subtema puedes leer. Una asombrosa expresión de fe. La rapidez mental de Rahab salvó a los espías. El relato sugiere que ella ocultó rápidamente a los hombres después que los mensajeros del rey llamaron a su puerta y preguntaron por los espías. Escuchó el pedido. Entonces tomó a los hombres y los escondió antes de dar una respuesta. Josué 2, 3 y 4. La velocidad e ingeniosidad de su plan para esconderlo sugiere que tenía experiencia en este tipo de situaciones. Aparentemente, los manojos de lino que tenía puesto en el terrado, versículo 6, estaban allí con este propósito, en caso de que una esposa celosa viniera en busca de uno de sus clientes. Raab mantenía también una larga cuerda, versículo 15. No hay duda que en el pasado había organizado escapes similares, aunque por razones diferentes. Esta vez el escondite sirvió para un propósito alto y santo. Presumiblemente, los mensajeros del rey registraron la casa y al no encontrar lo que buscaban, se lanzaron tras el rastro falso que los llevó hasta los vados del Jordán, perdón. Ajá. Después que no había duda que los mensajeros del rey se habían ido, Raab volvió al terrado para hablar con los espías. Les dio un testimonio explícito de la fe que la motivó. Aquí el relato bíblico. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por, por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juzguéis por Jehová. Juréis. No, perdón, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, eh, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciasteis a este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Josué 2 18 al 15. Énfasis del autor. Eh, Nótese que la fe de Rahab estuvo acompañada por el temor. No hay nada malo en eso. Sin duda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111:10. En el caso de Rahab, el temor fue en parte lo que motivó su fe. Ella había escuchado poderosas evidencias de la supremacía del Señor sobre Egipto. Había comprendido que era el poder del Señor, no la destreza militar, lo que había triunfado sobre Sión y Og, dos temibles reyes amorreos, jueces 2:10. Probablemente por los relatos de los 40 años en el desierto, comprendía algo de la autoridad soberana de Jehová sobre Israel. El suyo era un tipo de temor sano. Había convencido, perdón, se había convencido que Jehová era el verdadero Dios. El salmista escribió, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Salmo 145:6. Esa es precisamente la clase de testimonio que trajo Rahab a la fe. Los espías hicieron un juramento de tratarla con bondad cuando conquistaran su ciudad, pero le pusieron una condición. Ella debía colgar un cordón escarlata desde la ventana por donde los dejó bajar. Josué 17:18. Esto enseñaría su casa Señalaría. Señalaría su casa a la vista de todo Israel y nadie del interior sería sacado de allí cuando Jericó cayera. La palabra hebrea para cordón del versículo 18 es diferente a cuerda del versículo 15. Este cordón sería una cinta de hilos brillantes de colores usada con fines decorativos. El color la haría fácilmente visible desde abajo del muro, tanto por su apariencia como por su función, evocaba la señal carmesí de la sangre salpicada sobre los dinteles de las puertas en la primera Pascua. Muchos comentaristas creen que el color escarlata es también un un deliberado símbolo que tipifica la sangre del Cordero Pascual. Quizás lo sea. Por cierto, se alza como símbolo exacto de la sangre de Cristo que aleja la ira de Dios.
Desde la perspectiva de Raab, sin embargo, el significado del cordón escarlata no tenía nada de, de arcano ni de místico. Solo se trataba de un buen dispositivo Distintivo. ay Dios mío, distintivo puesto para marcar su ventana discretamente, de modo que que su vivienda se distinguiera con facilidad del resto de las casas en Jericó. Después de hacer un acuerdo solemne de proteger a la familia de Rahab y sellar la promesa con un juramento, versículos 17 al 20, los espías descenderían descendieron al amparo de la oscuridad por medio de la soga hacia el valle, fuera de las murallas de Jericó. Rahab les había aconsejado que se escondieran en las montañas durante 3 días hasta que el rey hasta que el rey cesara la búsqueda, versículo 16, y así lo hicieron. La escritura dice, y caminaron ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los, re- los, los que los perseguían, y los que persiguieron buscaban por todo el camino, pero no los hallaron, versículo 22. Cuando los hombres regresaron donde Josué, su informe constaba de todo de todo con la información que los 10 espías y de los 10, perdón, espías incrédulos habían traído a Moisés así hacía casi 40 años. Exactamente era lo que Josué esperaba escuchar. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayaban delante del nuestro. Versículo 24. Excelente. ¿Qué Mm. entendiste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, yo digo que ese fue, aquí yo entiendo que ese fue prácticamente el nacimiento de la fe de Rahab. Y Sí. ella pues también aprovechó, bueno, yo los ayudé, ahora ustedes van a ver también por mí. Y Mm, ahí creció más lo que ella ya había escuchado, lo que ya el pueblo, eso le confirmaba, lo que el pueblo había escuchado de la fortaleza y del cuidado que tenía Jehová hacia el pueblo de Israel. Y mm. ella, pues eso terminó de confirmarle a ella que los que estaban con los espías era el Dios verdadero, era el Dios que los iba a liberar. Y yo digo que ella tomó ventaja de eso. Bueno, yo lo saqué, ustedes me Ujú. tienen en cuenta de ahora en adelante, ya ustedes saben. Y ahí, pues, creo que eso fue ya lo que terminó de afianzar más la fe de Ra en cuanto a, a todo lo que había acontecido con los 3 espías, con los espías. Amén, amén. Y tal como dice el subtítulo, una asombrosa expresión de fe, una asombrosa expresión de fe. ¿Cuál fue esa expresión? Al inicio de la historia, que está en las 70, ¿verdad? Recitando, leyó Wendy los versículos bíblicos, dice, empezando, ¿verdad? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y oigan el saludo, no fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esa mujer estaba segura de lo que Dios iba a hacer, segura de lo que Dios iba a hacer. Una asombrosa expresión de fe. Si es otra le dice, bueno, por si acaso ustedes llegan a hacer algo aquí, tú ves, vamos a hacer un acuerdo, no, por si acaso, nadie sabe, Dios se la da, Jericó, vamos a orar. Ella ya estaba segura, ya ella, Hay personas que uno, Wendy, tiene una petición y le dice, nadie sabe, pónmelo en oración, nadie sabe si Dios hace algo por yo mí. voy a orar por ti, nadie sabe si Dios te lo da. Claro. Entonces ella le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra y estaba segura.
segura. Oigan, una piedra hablando. Dios mío, Dios usa a quien Él quiere. Hablábamos de no hacer acepción de personas hace 2 miércoles atrás. No juzguemos ni hagamos acepción de personas, que Dios utiliza a quien Él quiere. El pastor en estos días predicaba en la iglesia y decía que había iglesias que si el pastor no tenía, si el que iba a predicar no tenía saco y corbata y toda esa cuestión, ya ese no era el predicador. Y dice él, y muchas veces se confunden, creen que el que tiene saco y corbata y ya tiene la santidad, ese es el cristiano, el que viene a la iglesia con saco y corbata. Y a veces resulta que es todo lo contrario. Entonces no juzguemos ni hagamos acepción de personas, porque Dios usa a quien Él quiere. Y otra expresión de fe de los espías fueron seguros de lo que Dios iba a hacer. Una vez más. ¿Recuerdan cuando era Josué espía, cuando le tocó Josué y Caleb, más los otros 10, y los únicos fueron ellos dos que dijeron, eso no lo vamos a comer como pan? Los otros entraron al pueblo de Dios en pánico, ¡ay, lleno de gigantes! Y eso no hay quien puede, ¿y cómo vamos a entrar ahí? Y Josué Caleb lo que le describió fue cómo eran los frutos de ahí, lo bella y lo productiva de esa tierra. Y le dijeron, pero ¿y los gigantes? ¿Ustedes no lo vieron? Ah, no, pero esa gente, ¿cuál es gigante? Esa gente no lo vamos a comer como pan. Oigan la perspectiva del que tiene fe. Ahora se repite la historia con 2 espías diferentes. Cuando ellos le contestan a ella que decidieron, entonces, ok, nuestra vida por la tuya. Como tú nos salvaste a nosotros, te debemos esto y te juramos por Dios que lo vamos a hacer. Pero fíjense cómo como ellos dicen, y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Ellos estaban seguros de que Dios lo iba a hacer. Segurísimo. Hacer un acuerdo de fe. Eso está increíble. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Ese acuerdo entre Rahab y los espías fue un acuerdo de fe porque nada había pasado. Nada había pasado, ni había aviso de guerra, ni aviso de que Israel viene ahí con todo el mundo y que se va a meter aquí. No había periódico, no había noticias, no había CDN en la televisión, no había nada. Eso fue un pacto, eso fue un acuerdo, sin ver nada. Eso fue un acuerdo en el aire, vacío humanamente. Ella le está diciendo, sé que Jehová le dará esta tierra y déjeme yo cantar, planear esto, porque yo sé que ustedes van a venir aquí y van a acabar con todo y Dios le va a dar la victoria. Y ellos le dijeron entonces, le contestaron por fe también, porque la guerra ni nada de eso había empezado. Por fe, ellos le contestaron y le dijeron, cuando Jehová nos haya dado esta tierra. Eso, señores, es un acuerdo en el aire. O sea, ustedes no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Un acuerdo. Cuando Dios va a hacer algo, hay ya voy, Ana, hay un refrán dominicano que dice, repartiendo la leche sin la vaca estar comprada. En el único camino que usted puede hacer eso es en el Evangelio, donde usted por fe empieza a cambiar su mentalidad. Cuando Dios, no, Señor, dame esto, Señor, hazme esto, hazme, y por favor, no, la oración cambia y tú comienzas a dar gracias por lo que tú ya pediste. Señor, yo sé que si es tu voluntad, tú me lo vas a dar. Y cuando tú me des tal cosa, o cuando tú me permitas tal cosa, y cuando se cumpla tal cosa, y cambiar a un lenguaje de fe. Ahora sí, Ana. Puedes hablar, Ana, tienes el micrófono Ya, cerrado. sí, sí, se me trancó la pantalla del teléfono. Sí, lo que me llama la atención es que incluso el autor resalta de que Ra, ¿verdad? Había escuchado poderosas evidencias de la supremacía del Señor sobre Egipto. O sea, eso hizo en ella, ¿verdad? Era un temor sano, no un temor como lo tenía los de Jericó, ¿no? Que sentían temor. Pero también resalta el autor, dice, el suyo era un tipo de temor sano. Ve que había, y también resalta que había convencido que Jehová era el verdadero Dios. O sea, lo que el Señor hizo, ¿verdad?
no era, ya va, que resalté aquí, ya va. O sea, no era por la destreza militar, es lo que quiero resaltar. No era la destreza militar, sino el poder de Dios allí. Exactamente, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, señores, lo que hace un testimonio. Esa mujer es, por eso es que yo digo que Dios llega a la vida de una persona por los medios que Él quiere llegar. Sabemos que la llegada directa de Dios a una persona a través del Evangelio, ¿verdad? Claro que sí, a través del Evangelio. Ese es el medio que Dios dejó. Pero atrás lo que había era ley, no había Evangelio. Entonces, ¿qué usó Dios atrás en ese tiempo, en ese Antiguo Testamento? El testimonio, el boca en boca. Israel era respetado en las naciones, era un pueblo pequeño comparado a otras naciones. Esa gente no sabía andar ni galleta, no sabían dar un golpe ni de carácter ni de nada. De nada. Israel no era de eso, Israel era un pueblo sano, un pueblo dedicado a la ganadería, a la agricultura, a estar tranquilo y en paz, a hacer toda su ceremonia para Dios, todos sus sacrificios, todas sus fiestas. Israel no era un pueblo guerrero. Habían pueblos, países que se identificaban porque eran países que eran diestros en la guerra, armados hasta los dientes. ¿Mm? Y no solo eso, se entrenaban desde pequeños para luchar, guerrear y conquistar todo lo que se le pusiera por delante. Pero Israel no, era una nación dócil. La fuerza de ellos estaba en la obediencia a Dios cuando decidían obedecer. Fíjense cómo el pueblo de Israel, cuando decidió obedecer era una cosa y cuando decidía darle la espalda a Dios era otra cosa. Eso era como Sansón, cuando se cortó los cabellos se le fue la fuerza. El pueblo de Israel, me desconecto de Dios, se me fue la fuerza. Así nosotras también. Cuando estamos conectadas con Dios, nuestra vida cómo es. Cuando empezamos a enfriarnos y echar para atrás, ya no oro, ya no leo la Biblia, ya hablo diferente, ya me estoy juntando con fulanita y mengana y sutana que me están como que desviando. ¿Cómo nos sentimos nosotras? ¿Cómo empieza nuestra vida? ¿Cómo empieza? Hay un ambiente diferente cuando el estilo de nosotras cambia, el estilo de vida cambia. Y con eso hay que tener cuidado. Pero Israel era respetado, no porque supiera disparar una lanza, Israel era respetado porque el Dios verdadero estaba con ellos. ¿Mm? Estaba con ellos. Entonces, vamos a terminar leyendo un legado perdurable, porque hoy, aunque nos pasemos como quizás 10 minutos, vamos a terminar Raab en el día de hoy para así avanzar un poquito. Vamos a dividir lo que falta en dos. En dos. Gildalia tiene. ¿Dónde está Gildalia? Ahí está. Y aquí Gildalia, estoy. amén, amén. Vamos a empezar, Gildalia, con un legado perdurable. Tú vas a leer la mitad y yo Ajá. concluyo la otra mitad y así terminamos Raab en el día de hoy. De verdad, yo no pensé que otra me iba a emocionar tanto como Sara, pero ya veo que esta me dio calor también. Adelante. Comenzamos. Un legado perdurable. Para mucha gente, la victoria milagrosa de Israel sobre Jericó es un relato familiar. Es una ilustración clásica de cómo siempre se obtiene el triunfo espiritual. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Dios no trabaja exclusivamente por medio de milagros. A decir verdad, no son frecuentes cuando Él dispone que medios normales cumplan sus propósitos. Pocas batallas militares de Israel fueron ganadas solo por la intervención milagrosa de Dios. Los ejércitos de Israel tuvieron que luchar, pero de la misma manera ninguna de sus batallas habría terminado en triunfo sin el poder del Señor. En este caso, Dios intervino resueltamente de una manera tan clara que no dejó dudas a nadie en Canaán, que estaba luchando por Israel.
Él demolió las enormes murallas de Jericó sin ningún recurso militar. Esto no fue un sismo casual. Para demostrarlo, Dios hizo a los israelitas marchar alrededor de la ciudad con el arca del pacto, una vez al día por 6 días consecutivos. Josué 6. En el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Hicieron sonar el cuerno de un carnero y gritaron. En un instante los muros de la ciudad se vinieron abajo. Josué 6, versículo 20. Todo, excepto una parte de la muralla. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículos 22 y 23. El autor de Josué, probablemente Josué mismo, agrega: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Versículo 25. Ra es un ejemplo hermoso del poder transformador de la fe. Aunque tenía mínimas ventajas espirituales y pocos conocimientos de la verdad, su corazón estaba entregado a Jehová. Arriesgó su vida, dejó de comportarse en una manera que no honrara a Dios y se alejó de todos los que no fueran miembros de su familia más cercana, a los que trajo a la vida totalmente diferente, como un verdadero héroe. Ay, ya va, me pasé. Y se alejó de todos los que no fueran miembros de su familia más cercana, a los que trajo a la comunidad del pueblo de Dios junto con ella. De ese día en adelante vivió una clase de vida totalmente diferente, como un verdadero héroe de la fe. En Hebreos 11 tiene un lugar de honor al lado de algunos nombres notables en esa gran nube de testigos que atestigua del poder salvador de la fe. Después de la descripción de la caída de Jericó en Josué 6, a Rahab no se le vuelve a mencionar por nombre en el Antiguo Testamento. Por supuesto, cuando Josué notó que Rahab todavía vivía en Israel, probablemente habían pasado muchos años de la destrucción de Jericó. Al parecer, ella vivió su vida en silenciosa dignidad y gracia en medio del pueblo de Dios. Había cambiado completamente de la clase de mujer que había sido una vez. Fue, y todavía lo es, un símbolo viviente del efecto transformador de la fe que salva. Ese es el mensaje principal de su vida. De hecho, cuando nos volvemos a encontrar con Rahab en las páginas de la Escritura, es en el Nuevo Testamento. Su nombre es mencionado allí 3 veces. 2 veces la honran por su fe extraordinaria, Hebreos 11:31, Santiago 2:25, se la presenta como un ejemplo de la fe tanto para hombres como para mujeres. Santiago en particular cita su caso para mostrar que la fe produce acción. Efectivamente, la fe de Rahab no permaneció aletargada mucho tiempo. Recuerde, fue solamente después que ella escondió a los espías que les expresó su creencia de que Jehová era el único Dios verdadero. Su fe se vio en el fruto de sus obras antes de que tuviera siquiera la oportunidad de expresarlos con sus labios. Santiago dice que la fe genuina siempre es activa y productiva como esta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. La fe de Rahab podía estar de cualquier modo menos muerta. Sin embargo, lo más asombroso en el caso de Rahab es que aparece en el primer párrafo de la primera página del primer evangelio
Evangelio del Nuevo Testamento. Mateo comienza el relato de la vida de Cristo con una larga genealogía, trazando una línea del linaje completo de Jesús desde la época de Abraham. El objetivo de Mateo es demostrar por el linaje de Jesús que él calificaba para ser la simiente prometida de Abraham y que era también el legítimo heredero al trono de David. Allí en la lista de los antepasados de Jesús encontramos inesperadamente el nombre de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ru a Obed, y Obed a Isaí. Mateo 1, 5. Ajá, sigo. Sí, Sigo. sí, casi estás terminando. Es muy inusual. Es muy inusual que las mujeres sean nombradas en alguna genealogía hebrea. Nótese que el registro de los descendientes de Adán en Génesis 5 de cualquier referencia a sus hijas. Sin embargo, Mateo menciona a 5 mujeres y todas son personas notables. Tamar, 1:3, Rahab, versículo 5, Ruth, versículo 5, Betsabé, versículo 6 y María, versículo 16. Al menos 3 de ellas eran gentiles. 3 de ellas fueron deshonradas debido a su propio pecado. A decir verdad, cada una, por sus diversas razones, sabían lo que era ser paria y tener mala fama. Paria y tener mala fama o algún estigma asociado a su reputación. Tamar era una mujer cananea cuyo marido se había muerto dejándola sin hijos. Posó como prostituta y sedujo a su propio suegro, Judá, con el fin de tener un hijo. Es muy interesante que un hilo escarlata cumpla también una función en la historia trágica de la vida de Tamar. Génesis 38, versículos del 13 al 30. Ra, a quien ya conocemos, incluyendo la vergüenza de su sórdido pasado. Ruth, a quien pronto conoceremos, era de la nación moabita, un pueblo generalmente despreciado en Israel. Ruth 1:3. Betsabé, a quien Mateo se refiere simplemente como la esposa de Urías, sin nombrarla, comete adulterio con el rey David. Segunda de Samuel 11. María, por supuesto, llevó la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio. Excelente. Colectivamente, ellas ilustran. Lo puedes dejar ahí, Gildale, así. ¿Qué te llamó la atención? Un legado perdurable. Ajá. Ay, Dios mío. Este, bueno, vamos a decir la actitud de ella. Y ver la intervención de Dios en, vamos a decir, en esa nación, Ujú. pero ¿cómo le digo? Ellos tenían temor del pueblo de Israel. Ellos sabían que venía algo, ¿no? Ujú. Pero ella, su fe, claro, ella había escuchado también del pueblo de Israel, del Dios del pueblo de Israel. Ujú. Pienso yo que su fe fue por eso. Me gustó esta parte donde dice que Rahab es un ejemplo hermoso del poder transformador de la fe. Y es cierto. Y como dice aquí, pues que ella no tenía mínimas ventajas espirituales, Ujú. tenía poco conocimiento, pero solamente con lo que ella escuchó que Dios hacía con ese pueblo, de los milagros que Dios hacía, eso fue suficiente. Hoy, hoy yo leía de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, eso está en mar. Ujú. Y, y vamos a decir que eso se cumplió también en ella, aunque
no era palabra de Dios así como nosotros lo vemos, pues como la Biblia, pero era palabras del pueblo de que Dios estaba haciendo pues con ese pueblo. Y ella escuchó eso. Y de ahí fue que provino su fe. Amén. Amén. Em, sí, y bueno, esa mujer, este, junto con, o sea, yo creo que ella misma ni pensó, este, el cambio que dio su vida después que estos hombres la incluyeron en el pueblo, Ujú, porque vino a estar en la genealogía. ¿Eh? ujú, O sea, ujú, ella misma, un día de esto yo escuchaba una canción que decía, no puedo describir cómo tú cambiaste mi vida. Y yo me lo tomé para mí, ¿no? Yo dije, Dios ujú, mío, a pesar de que yo te conocí en un momento difícil, pues, en una, en una prueba, en un dolor, pero el Señor cambió mi vida para siempre. Porque el simple hecho de yo tener a mis hijos, de mis nietos sirviendo en las iglesias, ese es un cambio, ujú. ¿eh? Un cambio fuerte. Y ojalá nada más no sean mis nietos, sino también mis bisnietos. O sea, uno no sabe, Amén. ¿eh? O sea que el canto decía, si no puedo describir cuando yo te conocí, o sea, no puedo describir lo que pasó en mí cuando yo te conocí, así es que dice la canción. Y Ujú. después yo me puse a meditar en ese canto y es verdad. Yo digo, Dios mío, si yo no hubiese conocido al Señor, ¿qué hubiese sido de mi vida? ¿Mm? Y hoy en Amén. día puedo dar testimonio de que mis hijos le sirven al Señor, mis nietos, y el Señor cambió mi vida. Y así cambió la de Raja, y Amén. así cambió Sí. la de ella. Sí. Y es hermoso cuando nos podemos identificar. Cada una nos Sí, identificamos, si no será Rab, será Sara, será Eva, será la que usted quiera, será sí, Ruth, será Noemí, la que ujú, usted quiera, pero siempre tenemos un ejemplo bíblico, todo el tiempo, todo el sí, tiempo. sí, Así que de verdad, Gildalia, que yo agradezco a Dios por tu testimonio, agradezco mucho a Dios por tu testimonio. De verdad que tú eres un milagro de Dios. Así yo lo puedo ver, eres un milagro de Dios, porque conozco parte de ese testimonio y me alegra que lo reconozcas y te puedas identificar. Eso es bueno, eso es bueno. Eh, Priscila, creo que, Oh, perdón, ajá, perdón. No digo que en Rahab se puede ver el poder transformador que tiene Dios sobre una persona, de cómo sí, Dios actúa de formas que uno ni se lo imagina, ni se lo imagina. Ella haciendo un acto de simplemente, tal vez algo cotidiano, como dice el autor, de que ella utilizaba esos bultos de lino para tal vez bajar a otras, haciendo eso, cómo Dios llegó a ella, ujú, utilizando los mismos métodos que ella hacía de forma cotidiana y transformó, cambió desde adentro hacia afuera, porque aquí en el relato dijo, arriesgó su vida, dejó de comportarse de una manera que no, wow, que no honraba a Dios. Ella ujú, conoció con un ujú, simple hecho, con unas simples palabras de esos hombres, de esos espías. sí, A mí me llenó mucho de sí, cómo Dios la transformó con algo que era malo para ella ujú, sacó de ujú. ahí sin ella. Amén, de verdad que, Es tremendo, amén. es tremendo. Amén. No, ha sido un relato, no ha sorprendido, Rap, porque ustedes ven, ya voy, Brisilda, ustedes ven por qué hay que estudiar la Biblia, por qué hay que estudiar la Biblia despacio. Hay ujú, detalles en estas historias que uno leyendo y y cuando van a predicar en la iglesia de domingo, que predican, buscan algo de ahí, que sé o qué referente, y ya cerramos y nos vamos a comer. Cuando usted se detiene, entonces se detiene a meditar en eso.
todo lo que nosotros le hemos sacado a Rahab de un Sí. relato bíblico, eso es impresionante, eso solamente Dios lo hace. Y fíjate, Wendy, que que dice aquí que ella habitó entre los israelitas hasta hoy, dice la Biblia. Es decir, hasta el final de sus días, ella habitó en Israel. Esa mujer no dio vuelta atrás, porque sé otra gente que reciben los beneficios. Pues yo no voy a abundar porque ya no pasamos la hora. A veces uno recibe los beneficios y uno le da para atrás como el cangrejo. Y está uno ahí buscando de Dios y buscando su presencia y oren, y oren, y oren, y leyendo la Biblia, y somos los más evangélicos del mundo. Y cuando Dios hace así tan, que resolvió, uff, qué alivio, Dios me libró de esta. Oh, pero de repente ya dejamos de ir a la iglesia. Si orábamos 5 veces al día, ya oramos 2. La Biblia ya no tenemos tiempo para leerla, ya no estamos dando testimonio, pero ya no. Eso la marcó, como dice Wendy, la marcó hasta el final de sus días. Habitó con el pueblo de Israel. Eso era como para que ella misma decir, yo no volví atrás más nunca en mi vida. Yo soy israelita de corazón, dijo ella. Increíble. Brisilda, ya te voy a dejar hablar. Dime, Brisilda. Y esta historia de Ra nos enseña que debemos ser cuidadosos en cuanto a juzgar, porque decimos Ra la prostituta, siempre miramos eso, ¿verdad? Pero es como dice el apóstol Pablo, cuando él hace mención en Corintios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo Amén. débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, Amén. a veces nosotros, no, ese no, porque mira cómo se ve o mira lo que hacía, pero debemos esperar que, como dicen, que sea Dios quien transforme, ver los resultados, los frutos, porque a veces el mucho saber, como usted dijo ahorita, el llevar el pelo rizo, el llevar un pantalón flojo, vamos a decir, o una falda larga, eso no es lo que te califica a ti realmente como cristiano, sino tu comportamiento, la forma como tú hablas, la forma como uno en la casa, que vamos a decir es nuestro ministerio ahora mismo, ¿verdad? A las que somos madres, la forma en que los hijos vemos cómo nos comportamos y ellos sean atraídos hacia Jesús por medio de ese comportamiento que tenemos, no simplemente porque vayamos un domingo a la iglesia y nos llamemos cristianos, entre comillas, sino más bien por esa vivencia. Porque eso lo demostró Ra. Ella accionó. Ya las dejo. No, que estamos poniéndote atención, Brisilda, que estamos, mira, de verdad que sí. Miren, la balanza usted nunca puede tirarla a un solo lado. Para que una cosa esté balanceada de un lado y otro debe pesar lo mismo, ¿verdad? Con eso se pesaba antes, no con los pesos, con la agujita, ahora los pesos digitales, antes era balanza. Poner una piedra de este lado y tú sabes lo que tú tenías de arroz ahí. Dame una piedra de arroz. Lo que pesaba esa piedra te levantaba y quedaba a nivel del arroz. La vida cristiana debe ser nivelada de esa manera, no irnos a los extremos. Hay personas, lo de adentro es lo que importa, entonces actúo, ya por fuera yo puedo ser, puedo ponerme, puedo usar, porque lo que Dios ve es lo de adentro. Ajá. Y está el otro extremo. No, mi empeño es lo de afuera, porque eso es lo importante, pero estoy podrida por dentro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un balance, principalmente las mujeres que nos desviamos fácilmente, fácilmente, tanto por dentro como por fuera. Usted debe parecer una hija de Dios respetable, una mujer como decimos las dominicanas, que le pese el ruedo de la falda o el ruedo del pantalón. Que usted llega a los sitios, usted el que la vea dice, esa tiene que ser cristiana. ¿Mm? Entonces, vamos a terminar esta parte. La culpa es de ustedes, no es mía, ¿no?
Miren, vamos a terminar esta parte para terminar Rahab en este día maravilloso. Solamente nos faltan 2 paginitas y ahí terminamos. Vamos a continuar la 76, donde dice, empieza colectivamente, ¿ok? Para que todas estén ahí, las que no tienen la lectura numerada. Nos quedamos en María, que leyó Gildalia. María, por supuesto, llevó la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio, ¿ok? Seguimos leyendo hasta terminar esta página, estas 2 páginas. Colectivamente, ellas ilustran cómo Dios es capaz de hacer que todas las cosas obren para bien. Desde una perspectiva humana, toda la genealogía estaba matizada por parias y ejemplos de fracaso. Las mujeres en particular subrayan la forma en que el escándalo coloreó gran parte de la línea mesiánica. Estaba llena de extranjeras, marginadas y aquellas que eran parias por varias razones. Sin embargo, a pesar de esto, todas encontraron un lugar en el plan de Dios para traer a su hijo al mundo. El motivo del escándalo en el linaje de Cristo no fue ningún accidente. En su encarnación, Cristo voluntariamente se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2:7. Se hizo una paria y un oprobio público y por nosotros se hizo maldición, dice Gálatas 3:13. Aún hasta hoy es piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice Primera de Pedro 2:8. El mensaje del Evangelio es también un escándalo público, simple locura y vergüenza para aquellos que se pierden, pero para aquellos que son salvos es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Entonces, una vez más, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Rahab fue la encarnación de esa verdad. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento repetidamente la presenta como un ejemplo vivo del fruto de la fe salvadora. Es un recordatorio viviente que aún el peor de los pecadores puede ser salvado por la gracia divina a través de la fe. Gloria a Dios por eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Rahab fue remitida o redimida no a causa de las obras meritorias que hizo. No se ganó el favor de Dios por alguna buena acción. Recuerde, aunque ella hizo lo correcto, dando refugio a los espías, estaba moralmente contaminada por la manera en que vivía. Ella mintió, pero no se nos la presenta como un ejemplo del poder del trabajo humano. No es una lección sobre cómo mejorar mediante la autosuperación. Es un recordatorio que Dios, por su gracia, puede redimir incluso la vida más horrible. Algunos de los rabinos de un tiempo antes que de la época de Jesús se avergonzaron porque una mujer con el trasfondo de Rahab había sido protegida de la destrucción de Jericó y traída a Israel como un prosélito. Propusieron una diferente interpretación de la palabra hebrea ramera que aparece en Josué 2:1. El término hebreo es similar a una palabra que significa alimentar. Decían, agregando que quizás Rahab era realmente una posadera o una anfitriona. Quisieron arreglarlo para que pegara, pero no. El problema es que la palabra hebrea solo puede significar una cosa: ramera. Tal fue durante siglos la forma de entender este pasaje. De hecho, no hay ninguna ambigüedad en la Septuaginta, una antigua traducción griega del Antiguo Testamento que se remonta al segundo siglo antes de Cristo.
o en los textos griegos de Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. La palabra griega que se usa para describir a Rahab es porne, que significa o quiere decir ramera. Nótese que el término viene de la misma raíz para la palabra pornografía. Sí, es verdad, porne, pornografía, que tiene similares connotaciones morales. La idea de limpiar el pasado de Rahab fue revivido por algunos clérigos de extrema sensibilidad en la era victoriana. C. H. Spurgeon, el bien conocido predicador bautista de finales del siglo XIX en Londres, replicó: esta mujer no era ninguna simple anfitriona, sino una ramera legítima. Estoy persuadido que nada, sino un espíritu de repugnancia por la gracia liberadora, podría mover alguna vez a cualquier comentarista a negar su pecado. Tenía toda la razón, por supuesto. Quite el estigma del pecado y estará quitando la necesidad de la gracia. Subrayen eso, por favor. Quitarle el estigma del pecado estará quitando la necesidad de la gracia. Si usted entiende que usted no está pecando, usted entiende que no necesita la gracia de Dios. Ahora usted admite su pecado, usted entiende que necesita la gracia de Dios. Subraye eso, por favor. Rahab es extraordinaria precisamente porque recibió la gracia extraordinaria. No hay necesidad de reinventar su pasado para tratar de que parezca menos pecadora. El hecho preocupante de lo que fue alguna vez solo magnifica la gloria de la gracia divina que hizo de ella la extraordinaria mujer que llegó a ser. Esa es, después de todo, la lección de su vida. ¡Qué cosa más hermosa! Voy a dormir tranquila en el día de hoy. Nos pasamos casi media hora, pero era necesario terminar rap hoy porque iba a quedar muy poquito para el miércoles. Entonces me gusta tener la cosa como organizada, o terminarla completamente y el miércoles arrancamos con Ruth. Sí, señor. De verdad que una historia fascinante, una historia que glorifica al Señor y así esperamos que nuestra historia también esté glorificando al Señor. Y nos vamos a ir con esa pregunta. ¿Está nuestra historia, nuestro testimonio glorificando a Dios? ¿O de repente le estamos poniendo base y polvito al pecado para que no parezca tan grave? Recuerde que mientras más disimulemos el pecado, da a entender que usted no necesita la gracia. Dame esa pregunta que yo la voy a escribir. Mira, el libro tiene una parte aquí vacía. Ajá. Escríbala y llénela. Llenémosla. Vamos a llenar. Escriba. De verdad que ha sido una historia bellísima, bellísima. Y damos gracias a Dios por esta lectura, por este día. Contra viento y marea seguimos este club. Unas se van, otras nuevas llegan. A veces yo bajo un poquito y tengo que orar para que el Señor me diga, Chani, sigue. Entonces, oren por mí. Yo sé que ustedes lo hacen y yo oro siempre por ustedes, por este club, para que Dios me las anime, me las ayude, para que sigan haciendo este esfuerzo que no es en vano. Esta no es una pérdida de tiempo. Estamos trabajando nuestro crecimiento espiritual. Los miércoles, mira, los jueves yo me levanto diferente con ese turbo que nos mete el Señor con este club de lectura en la noche, los miércoles. De verdad que ha sido una gran bendición. Oren por mí para que el Señor me mantenga animada. A veces no es fácil, a veces estoy cansada o a veces digo, ay, es que se están saliendo, pero el Señor siempre me manda el refuerzo. Porque la misión de esto no es que seamos 50,000 para yo tener un club de 50,000, sino de que muchas creemos, podamos crear este hábito de lectura, de estudio de la palabra y ponerlo en práctica. Eso garantiza nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento espiritual. Dejemos unas cuantas cosas de la agenda, que si nos vamos de aquí, esa agenda se queda igualita y la cumple otro, si le gusta lo que usted escribió ahí. Algunas personas de las que fallecieron en Venezuela, los policías encontraban agendas
voy a hacer esto, cocinar, ir a buscar al niño a la escuela, ir a hacer esto y hacer lo otro. Y esa agenda se quedó. Procuremos que la agenda que se cumple en nuestra vida sea la de Cristo Jesús. Hagamos un alto, a veces vamos muy rápida, hagamos un alto de 50 diligencias diarias, haga 40, haga 35 y no deje de apartar tiempo para Dios porque todo se queda en esta vida. Sí, esfuércese porque Dios nos manda esforzarnos, pero jamás ese esfuerzo puede quitarnos, debe quitarnos el tiempo que le dedicamos a Dios. Dios no necesita nuestro tiempo. Las que necesitamos dedicar tiempo para Dios somos nosotras. Dios no nos necesita a nosotras, nosotras necesitamos de Él. Usted se va, vuelve, permanece, se sale y Dios sigue siendo Dios. Amén. Vamos a orar para terminar esta parte. Van a dormir media hora menos, lo siento. Beso para todas, vamos a orar. Chani, Hey, necesito que ores por mí, que tengo que amén, amén. decirte algo. Sucede que voy a comenzar otro nuevo curso de mi asociado de CBA para trabajar con niños. Amén. Y el curso es los miércoles, virtual. Ay, Dios mío, en la noche. Ay, 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 ay. Pero vamos a ver, vamos a orar, vamos a ver cómo se resuelve. Es lunes y miércoles, yo espero, Señor, que se cambie, que ella diga, no, déjame moverlo para el jueves, Señor, tú puedes cambiarlo O para el que se dé jueves. los lunes nada más. No, yo me entusiasmé cuando ella me dijo, es virtual, y él los lunes, yo dije el jueves, y ¿De qué miércoles, hora a qué hora? de ¿De 7 a 9? 6 a 9 de la noche. De 6 a 9. 6 a 9, lunes y miércoles. Yo dije, Dios mío, pero tú puedes cambiar esa hora, Padre. Sí, vamos a orar para Sí, que el porque Señor... mira, de verdad que me lo sentí, digo, ay, mi club de lectura, Dios mío, mi club de lectura, Padre. No, 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 ten paz, vamos Oh, a orar. sí, Vamos a ver que Dios algo va a hacer. No te amén. preocupes, vamos a orar. No te preocupes por eso. Es que los viernes, los miércoles son muy codiciados. Los Sí, miércoles son, porque los viernes la gente está en fin de semana, los lunes son muy pesados para las personas, entonces quedan los miércoles. Pero vamos a orar, Dios resuelve todo, no te preocupes, amén. vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este club de lectura, gracias por permitirnos terminar a Raab en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotras, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites tomar este tiempo para conectarnos contigo a través del estudio bíblico. Señor, te pedimos que todo lo que hemos aprendido no lo guardemos, sino que lo pongamos en práctica, que podamos ser también mujeres extraordinarias, que de nosotras se escriban historias, Señor, de lo que tú puedes hacer. Renuévanos cada día, cambia cada día todo lo que tengamos que no te agrade, Señor. Quítalo, cámbialo, sácalo de una vez por todas de nuestra vida para que seamos verdaderas creyentes. Señor, para que seamos mejores cristianas, mejores madres, mejores esposas, Señor, mejor en todo lo que hacemos. Mira, Wendy, Señor, que inicia una nueva capacitación para su trabajo, para trabajar con niños. Permite que si es tu voluntad, mejoren el horario o le permitan que los miércoles ella pueda salirse por lo menos 45 minutos antes o 40 minutos antes de la clase. Tú sabes cómo vas a resolver para que ella no se pierda ni se desconecte, Señor, de lo que hacemos en este club. Gracias te damos, Señor, que tú nos des un buen sueño, que tú nos animes, que tú nos des la fuerza para nosotras enfrentar el día de mañana y ayúdanos a vivir el día a día, Señor, a vivir el presente y a poner el futuro en tus manos, esperanzadas y tranquilas, Señor, de que tú cumplirás todas tus promesas para bien para nosotras. Gracias por tus planes que son perfectos y son mejores que los nuestros. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las amo a todas. Amén. Feliz noche a todas. Que Amén. descansen. Adiós, que duerman bien.